Nos dieron f de x igual a menos 2x cubo más 10 para la parte A. Se nos pide que determinemos f de 2. Para determinar f de 2, sustituimos x por 2. F de 2 es igual a menos 2 veces el cubo de 2 más 10, que es igual al cubo de 2 es 8, 8 veces negativo. 2 es menos 16. Y menos 16 más 10 es igual a menos 6. Parte B, se nos pide que determine que df de x en x es igual a 2. Esto es lo mismo que f' de 2. Esto comenzó determinando el df de x, que es una derivada de f con respecto a x, que a menudo se denota simplemente como f' de x, que es igual a la derivada de menos 2xq más 10 con respecto a x. La derivada de negativo 2x cubo es igual a menos 6x al cuadrado. Multiplicamos por 3 y luego restamos 1 del exponente más la derivada de 10, que es 0, y por lo tanto df de x es igual a menos 6x al cuadrado. Y ahora, para determinar que df de x es igual a 2 o f' de 2, sustituimos x por 2 en la función derivada, lo que nos da un negativo 6 veces el cuadrado de 2, que es igual a negativo 6 veces 4 o menos 24. Para la parte 100, se nos pregunta para determinar la fórmula para que x sea igual a f inversa de y, luego determina f inversa de menos 6. Observe que aquí estamos expresando la función derivada en función de y, no en función de x. Para determinar la inversa de f de y, sustituimos f de x por y en la función original y luego resuelve para x, que indica que empezamos con y. Es igual a menos 2x cúbico más 10, y ahora tenemos que resolver x. Sumemos 2x cúbicos a ambos lados y también restemos y de ambos lados. Lo que nos da 2x cúbico es igual a 10 menos y. A continuación, sigamos adelante. Divide ambos lados por 2 a la derecha. Dividiré cada término por 2 simplificando. Tenemos x cúbico igual a 5 menos la mitad de y. Y ahora necesitamos hacer una raíz cúbica a ambos lados para resolver x. Debido a que los índices son impares, nosotros no incluimos un signo más o menos, y tenemos que x es igual a la raíz cúbica de 5 menos la mitad de y. Si queremos, también podemos escribir esto como la cantidad 5 menos la mitad de la carrera de y de la tercera potencia. Voy a usar la raíz cúbica. Y porque x es igual a f inversa de y, ahora sabemos. F inversa de y es igual a la q bruta otra vez de 5 menos la mitad de y. A continuación, descanse y determine f inversa de menos 6. Ahora podemos sustituir lo menos 6 para y en la inversa de y, luego evalúa el función que haremos, pero deberíamos poder reconocer si f de 2 es igual a menos 6, entonces f inversa de menos 6 debería ser igual a 2 positivos. Si la función original asigna 2 a menos 6, la función inversa debería asigne menos 6 de nuevo a 2. Pero vamos a seguir adelante y comprobarlo sustituyendo menos 6 en nuestra función inversa o, si es inversa de y, cual nos da la raíz cúbica de 5 menos medio por menos 6, lo que nos da la raíz cúbica de 5 más 3 u 8, y el codo de 8 es 2. Así que obtuvimos el resultado que esperábamos. Y para la parte 500, se nos pregunta para encontrar la inversa de df de y es igual a f de 2. Así que, de nuevo, ¿qué podríamos? Lo que hacemos es encontrar la derivada de f inversa de y en la especificación de y luego suben y es igual a f de 2, donde f de 2 lo conocemos por la parte a es igual a menos 6. En lugar de hacer eso, sin embargo, utilizaremos el hecho de que sabemos que valores de funciones derivadas y las pendientes de las rectas tangentes a las funciones y funciones inversas son recíprocas en los puntos correspondientes. Así que para empezar df inverso de y cuando y es igual a f2 se pueden expresar como f inverso primo de f de 2. Sabemos f de 2 a partir de la parte a es igual a menos 6. Así que primero escribamos esto es f primo inverso de menos 6, y es igual a usar el definición en la parte inferior, aquí a la derecha. Esto es igual a 1 dividido por f. Prima de f inversa de menos 6. Y sabemos que f es la inversa de menos 6 es igual a 2, y por lo tanto podemos escribir esto como 1 sobre f' de 2.
Y sabemos que f' de 2 es igual a menos 24 de la parte b y por lo tanto f inverso' de f de 2 o f inverso' de negativo 6 es igual a 1 dividido por menos 24 o menos 1/24. Espero que te haya resultado útil.